La tarde transcurría con serenidad mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, iluminando nuestro apacible barrio con un resplandor anaranjado y cálido. Mientras me encontraba en la cocina, alistando la cena, escuchaba la suave melodía de la radio de fondo. Eric, mi hijo, había regresado a casa desde la universidad para pasar el fin de semana. En la casa se percibía una calma reconfortante, una paz que surge de lo conocido. Eric había experimentado un crecimiento sorprendentemente rápido. Se siente como si hubiera sido ayer cuando era un niño curioso que me perseguía por la casa con un montón de interrogantes sobre el mundo. A los 21 años, ya no era el chico que tenía en mente, sino un joven adulto, vigoroso, confiado y, en ocasiones, sin darse cuenta, algo distante. La relación entre nosotros había experimentado cambios a medida que él crecía. Algo a lo que aún me estaba adaptando. Cuando la cena estuvo lista, lo llamé desde la sala. Al sentarnos a comer, pude percibir su mirada hacia mí, distinta, profunda de una forma que me llevó a meditar. Al principio, decidí no prestarle atención, creyendo que todo era producto de mi mente. Conversamos sobre sus lecciones, sus compañeros y lo fuerte que extrañaba su hogar. Sin embargo, la manera en que se expresaba, la intensidad con la que sus ojos se encontraban con los míos durante periodos más prolongados, despertaron en mí una emoción indescriptible. Tras la cena, optamos por disfrutar de una película en compañía, una costumbre que solíamos compartir con frecuencia antes de su partida a la universidad. El ambiente de la sala de estar era especialmente cálido en esta ocasión, con una iluminación suave y almohadones mullidos. El lugar se transformaba en el escenario ideal para disfrutar de una velada apacible. Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos de una noche tan apacible en compañía. Durante la proyección de la película, me sorprendí observándolo más de lo necesario, apreciando cómo había evolucionado. Ya no era el chico que había educado, sino un adulto. En ese momento, mientras comenzaba a experimentar una extraña inquietud debido a los pensamientos que rondaban en mi cabeza, se aproximó hacia mí en el sofá. Al principio creí que era inocente, pero después su mano rozó la mía. Recibí una descarga, algo con corriente, algo que sabía que no era apropiado experimentar. Retiré de inmediato mi mano, impactada por lo intenso del instante. Inquirió sobre el estado de su madre. Emitía un tono suave, casi denotando inquietud. Observé la escena. Mi corazón latía rápidamente, sin encontrar las palabras adecuadas. No hay dulzura, únicamente fatiga, contesté brevemente, intentando restar importancia a la situación y deseando que no percibiera la incomodidad que había entre nosotros. Sin embargo, en ese instante percibí una alteración, algo que era imposible pasar por alto. La frontera entre la madre y su hijo se había difuminado, y a pesar de que ninguno de ellos la había traspasado, el ambiente estaba cargado de pensamientos no dichos. Tomamos asiento en ese lugar, sin decir una palabra, mientras la película estaba en marcha. Ninguno de los dos estaba realmente concentrado en ella. Al despertar, comuniqué mi intención de acostarme pronto. Al alejarme, una extraña percepción de transformación en nuestra relación persistía en mi mente. Mientras me encontraba recostada en la cama aquella noche, mis pensamientos no cesaban de fluir. Era consciente de que no podía permitir que esta emoción se desarrollara más. Necesitaba alejarme por el beneficio de los dos, aunque en realidad no estaba segura de la manera de hacerlo. Al día siguiente, al despertar, me sentí con cierta intranquilidad. En mi cabeza, se repetían constantemente los sucesos de la noche anterior. Intenté deshacerme de esa impresión, persuadiéndome de que todo había sido fruto de mi mente. Solo era su madre, ni más ni menos. Su amor era profundo, pero de una forma que no dejaba lugar a confusiones. Me di cuenta de que estaba actuando de manera poco lógica. Cuando descendí las escaleras, Eric ya se encontraba despierto, sentado en la mesa de la cocina disfrutando de una taza de café. Me recibió con una amplia sonrisa como si todo estuviera normal. Quizá en realidad no había ocurrido nada. Simplemente fue un instante peculiar que solo yo había percibido. Opté por dejarlo de lado en mis pensamientos, al menos temporalmente. Al saludar esta mañana, me esforcé por mostrar una sonrisa y hablar con naturalidad. Al contestar, su tono era relajado y sosegado. Hola, mamá, buenos días. Tenía en mente dar un paseo más tarde. ¿Te gustaría venir conmigo? Dar un paseo. Hacía bastante tiempo que no compartíamos una experiencia similar. Por un instante, tuve dudas sobre si sería conveniente compartir más tiempo en privado con él, considerando mi estado emocional de la noche anterior. Sin embargo, después vino a mi mente mi propia persona. Una madre y su hijo disfrutaban de momentos de calidad juntos. No había ningún problema con eso. Por supuesto, respondí, me parece una buena idea.
Esa misma tarde, nos dirigimos en coche hacia un camino cercano que solíamos visitar con frecuencia cuando era niño. El viento soplaba suavemente, el cielo lucía un azul intenso y, por un instante, todo parecía estar en armonía. Íbamos juntos, conversando sin un tema específico, recordando el pasado, hablando sobre lo que les depara el futuro, manteniendo una conversación trivial. Me di cuenta de que estaba riendo y me sentía más cómodo con él, reflexionando que quizás había exagerado mi reacción la noche anterior. Sin embargo, a medida que avanzábamos por el camino, hubo ocasiones en las que nuestra charla se interrumpía, creando un silencio continuo que parecía más denso de lo esperado. En ese instante, al llegar a un espacio despejado con una vista preciosa del valle que se extendía debajo, Eric se detuvo y se giró hacia mí. Siempre me ha brindado su apoyo incondicional. Mamá, expresó con tono suave pero firme. Me resultaría muy difícil imaginarme sin tu apoyo. La manera en que lo expresó me sorprendió. Su tono revelaba una fragilidad que me conmovió profundamente. Intenté sonreír para hacer la atmósfera más llevadera. No te inquietes por eso en los próximos días. Estaba bromeando. No me marchó a ningún lado. No hubo risas. Por el contrario, se acercó un paso más, fijando intensamente su mirada en la mía. Estoy hablando en serio, prosiguió. Siempre has significado más para mí que simplemente ser mi madre. Lo ha sido todo. Estoy helado. Las palabras se quedaron en el aire, densas y llenas de un significado que no estaba preparada para afrontar. Exploré su expresión en busca de indicios de que simplemente se dejaba llevar por la emoción. Que este instante era solo un momento inocente de apego. Así es. Eto'o tenía una mirada que provocó que mi corazón latiera más rápido, tal como había sucedido la noche anterior. Eric, susurré con apenas un hilo de voz. Eres consciente de lo mucho que te quiero, ¿cierto? Claro que sí, contestó acercándose más. También siento un amor por ti que supera tus expectativas. Experimenté un aumento en mi ritmo cardíaco. La forma en que madre e hijo se comunicaban y se observaban mutuamente no era la esperada, a pesar de que mi mente insistía en retroceder y mantener cierta distancia. Mi cuerpo permanecía inmóvil, como si estuviera congelado en ese instante. Expresé con voz insegura que sería conveniente volver. El tiempo se está agotando. Antes de poder girarme, él alargó la mano y tomó delicadamente la mía. La caricia era bastante inocente. Sin embargo, al sostenerme de esa manera y al sentir sus pulgares deslizarse suavemente sobre mi piel, mi estómago se revolvió de una manera imposible de pasar por alto. Con ternura, la madre habló en voz baja, su tono cargado de una emoción indescriptible. Me resulta complicado expresarlo, pero he experimentado ciertas sensaciones últimamente. Algo que no se supone que se haga. Me parece que también has experimentado esa sensación. Una sensación de terror me invadió. Alejé mi mano y retrocedí un paso. En mi pecho, mi corazón palpitaba con intensidad. Eric, por favor, párate, susurré con voz insegura. Estás bromeando, ¿verdad? Te encuentras en un estado de confusión. Su mirada se posó en mí. Mostraba en su rostro una combinación de desconcierto y sufrimiento. Mamá, no tengo dudas. Conozco mis propias emociones. Negué con la cabeza al escuchar esas palabras. Esto no está correcto. Observa, querido hijo, no es posible. No logré completar la oración. Las palabras resultaban demasiado amenazantes, demasiado abrumadoras para ser pronunciadas en voz alta. Eric inhaló con fuerza, su rostro cubierto de emociones. Entiendo la situación. A pesar de ser consciente de que no es correcto, me resulta inevitable controlar mis emociones. Dudo que tú también puedas hacerlo. Mientras intentaba controlar mis emociones, las lágrimas escaparon de mis ojos. Esto no estaba ocurriendo. No podía creer que esto estuviera ocurriendo. Debía poner fin a esta situación antes de que se complicara aún más. Antes de que rebasáramos un límite irreversible. Con la voz entrecortada, le expresé que era su madre y que lo quería. Sin embargo, de ninguna manera de esa forma. Me resulta imposible. Es imposible. Las palabras se quedaron en el aire entre los dos, densas y agobiantes. Era evidente el sufrimiento reflejado en su mirada, la manera en que sus hombros se inclinaban y la sensación de haber sido vencido. Asintió con calma, dirigiendo la mirada hacia el suelo en un gesto de vergüenza. Pidió disculpas en voz baja. No fue mi intención hacerlo. Mi intención no era incomodarte. Hice un esfuerzo por contener las intensas emociones que bullían en mi ser mientras tragaba saliva con determinación. Asentí en silencio, a pesar de que dudaba de mis verdaderos sentimientos. Regresemos al hogar. El trayecto de regreso a casa transcurrió en un silencio abrumador. Eric permaneció en silencio, y yo hice lo mismo. El peso de las palabras intercambiadas durante el trayecto se hacía cada vez más abrumador para ambos, prolongando la sensación de que el tiempo se estiraba de manera interminable.
Concentré mi mirada en la carretera. Mi mente acelerada intentando asimilar lo ocurrido recientemente. Las palabras que habían salido de su boca y los sentimientos que había revelado eran increíbles. Resultaba difícil creerlo. De repente, todo lo que pensaba sobre nuestra relación cambió por completo. Al llegar al camino de entrada, Eric susurró acerca de dirigirse a su habitación. No lo retuve. Mientras me alejaba por las escaleras, caí exhausto en el sofá. Las emociones que había guardado desde ese momento en el camino hacían que mi cuerpo temblara. Me resultaba complicado encontrarle coherencia a todo aquello. Era mi hijo, mi pequeñín. Sin embargo, él ya no era un niño. Y era evidente que nuestra relación había tomado una complejidad inesperada para ambos. Deseaba pensar que lo que sentía era temporal. Una etapa pasajera que se iría con el transcurso de los días. Sin embargo, la mirada que me había dirigido y cómo su mano se detuvo en la mía indicaban lo opuesto. Sentía cierta culpa dentro de mí. Como si hubiese cometido algún error. Quizá había mostrado demasiado afecto. Demasiada proximidad a lo largo de los años. Pero eso no era correcto. ¿Cierto? Tenía la responsabilidad de querer a sus hijos. Protegerlos y permanecer a su lado. Todo lo que había realizado era eso. Sin embargo, en este momento, todo parecía oscurecido por la extraña tensión que había surgido entre nosotros. Y me resultaba desconcertante encontrar una solución. El resto del día lo pasé intentando esquivarlo, ocupándome con las labores del hogar y cualquier actividad que me ayudara a apartar la confusión que me invadía. Al caer la noche, me sentía completamente agotada emocionalmente. No deseaba afrontar los acontecimientos, aunque era consciente de que no podía eludirlos eternamente. Eric y yo no podíamos continuar de esa manera, aparentando que todo marchaba bien cuando, evidentemente, no era así. En la noche, tras un largo rato de insomnio, escuché golpes en la puerta después de dar vueltas en la cama durante horas. Mi corazón se llenó de tristeza. Estaba seguro de que era él. ¿Podría permitirme el acceso? ¿Mamá? La suavidad en la voz de Eric era notable. Casi como si titubeara. Tuve mis reservas. A pesar de la insistencia de mis pensamientos en alejarme. Era consciente de que ya no podía seguir evitándolo y decir que no. Debía enfrentar esta situación sin importar lo molesto que me resultara. Invita a pasar en tono suave. Me acomodo en la cama y me cubro con las sábanas. Como si pudieran resguardarme de la tormenta de sentimientos que estaba a punto de comenzar. Al ingresar, Eric mostraba la misma actitud problemática y falta de confianza que yo. Permaneció de pie en el límite de la habitación durante un instante. Indeciso sobre sus próximos pasos. Tras unos instantes, se acomodó en el extremo de la cama. Sin acercarse, con pesar en su tono de voz. Se disculpó. Cometí un error al expresar lo que mencioné anteriormente. Me siento confundido, por lo que acaba de suceder. Asentí con calma, buscando las expresiones precisas. Expresé mi desconcierto ante la situación. Existe la posibilidad de que se repita lo ocurrido anteriormente. Eric, es necesario ser precavidos, ya que esta situación no se ajusta a lo esperado. Con la mirada hacia abajo, susurró en voz baja. Estoy al tanto. Ay, mamá, es que se me hace tan complicado. Me resulta confuso el motivo de mi estado emocional actual. A pesar de mis intentos por mantenerlo alejado. Él insiste en regresar. Lo que dijo resonó en lo más hondo de mi ser. Experimenté una intensa tristeza en mi interior. Tanto por él como por los dos en realidad. Nunca habría pensado encontrarme en esta situación. Sin embargo, nos encontrábamos enredados en un torbellino de sentimientos del cual ninguno de nosotros podía encontrar la salida. Reiteré con determinación que era su madre, hablando con calma en mi voz. Es todo lo que puedo llegar a ser. ¿No es cierto? Con la mirada llena de tristeza. Me observó y luego dio su aprobación con un gesto de cabeza. Expresó su conocimiento con esas palabras. No deseo separarme de ti. Le prometí que no me perdería. Pero es fundamental establecer restricciones. Eric, se trata de una zona de riesgo. Durante un instante, reinó el silencio entre los dos. La tensión matutina continuaba presente. Sin embargo, se percibía un acuerdo implícito de que la situación actual no podía perdurar. Los dos éramos conscientes de esa verdad. Aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirla por entero. Podrías considerar regresar a la escuela mañana. Sugirió de manera amable. Considero que los dos precisamos un poco de tiempo a solas para despejar nuestras ideas. Eric asintió con calma, a pesar de que la tristeza era evidente en su mirada. Asintió en silencio. Es posible que estés en lo correcto. Al día siguiente, lo observé preparando su equipaje. Las emociones sin resolver creaban una atmósfera cargada entre nosotros. Tenía el deseo de abrazarlo. De asegurarle que todo estaría bien. Pero no lograba convencerme a mí misma para hacerlo. Después de todo lo ocurrido. No era posible. Al marcharse, la casa pareció más desolada que en mucho tiempo.
Tomé asiento en el sofá, observando a través de la ventana, intentando asimilarlo todo. Ambos estábamos seguros de que habíamos tomado la decisión adecuada al alejarnos un poco. Aunque eso no lo hizo menos complicado. La conexión entre una madre y su hijo se consideraba sencilla y genuina. Sin embargo, la nuestra se había transformado en algo más complejo. Algo que ninguno de los dos lograba gestionar adecuadamente. Conforme transcurrían los días, intentaba retomar mis actividades habituales. Sin embargo, no era igual. La ausencia de Eric hacía que la casa pareciera excesivamente silenciosa, y me di cuenta de que mis pensamientos se dirigían hacia él con mayor frecuencia de lo esperado. Tenía la esperanza de que la separación sería beneficiosa, brindándonos el espacio necesario para aclarar nuestras emociones. Sin embargo, en el fondo, tenía la certeza de que las circunstancias jamás regresarían a su estado original. Entre nosotros algo había cambiado. Algo irreversible, y ya no tenía certeza sobre lo que vendría en el futuro. Agradezco tu atención al presenciar y escuchar mi relato. Recuerda suscribirte para disfrutar de contenido similar a este.